Y bueno, hace más de 20 años, en una campaña en el 92 en Estados Unidos, se puso de moda aquella que ganó Bill Clinton de decir: es la economía estúpido, para subrayar que hay cosas importantes que son las de comer y otras que no lo son. Y hoy, después de tener aparcado el tema varios días, vamos a la economía con un invitado de lujo. Juan Ramón Rayo vuelve, bienvenido de nuevo a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenos días. Y es que a menos de 12 horas para que arranque oficialmente la campaña electoral de cara a esas elecciones autonómicas y municipales, hemos querido analizar esas propuestas económicas de las principales formaciones políticas. Obviamente Juan Ramón Rayo no nos puede ayudar a desglosarlas todas porque sería imposible, pero hoy hemos querido elegir las que, según tu opinión, son las menos realistas o poco realistas. Vamos a empezar con Podemos, quienes acaban de proponer ese proyecto. ¿Cuál es la medida de todas las que hemos visto que a ti, por decirlo así con un argot facilón, te chirría un poco y dices esto es muy difícil de conseguir? Bueno, son medidas o imposibles o muy poco convenientes. Algunos, cuando lo anunciábamos en redes sociales, me han dicho: ¿y por qué no sacáis las medidas buenas? Pues porque prácticamente no las hay, con lo cual hay que rascar entre lo malo y entre lo peor. Y lo que tenemos de Podemos pues se balancea entre lo malo y lo peor, como decía. De lo peor, la jornada laboral de 35 horas. Eso suena muy bien. De hecho, todos querríamos trabajar la menor cantidad de horas posibles a la semana. Y de hecho, el capitalismo lo que ha permitido es, conforme las economías se han ido enriqueciendo, permite que la gente cada vez trabaje menos, produciendo cada vez más. Es decir, que trabajando menos horas tenemos más renta disponible. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Para que esto sea posible, la productividad de cada trabajador tiene que aumentar. Si no aumenta la productividad de cada trabajador y bajamos el número de horas trabajadas sin, a su vez, bajar el sueldo, porque si bajamos el número de horas trabajadas y bajamos el sueldo, no hay problema. Podemos definir que mantengamos el sueldo, pero que trabajemos 5 horas a la semana menos. Con lo cual, el coste por hora de contratar a un trabajador aumenta. Con 5 millones de parados, aumentar el coste por hora de contratar, volver más difícil contratar, encarecer la contratación, desde luego es un disparate que llevaría a que todavía se destruyera más empleo o a que no se cree tanto empleo como se podría crear. Por tanto, no es conveniente obligar a la gente a trabajar menos horas ganando menos, o obligar a trabajar menos horas ganando lo mismo pero mandándola al paro. Pero si la productividad aumentara, porque una de las críticas que se hace sobre todo a nuestro país es precisamente lo de calentar la silla, que muchos se quedan en el trabajo muchas horas pero no producen. ¿Y si se aumentara esa productividad, sería factible o no? Si la productividad aumentara, podrían reducirse las horas, efectivamente. Lo que pasa es que tampoco todo el mundo quiere reducir las horas de trabajo a la hora de la verdad. Me explico. Si la productividad aumenta, podemos o trabajar menos horas o cobrar más. Una persona que esté cobrando 800, 900 euros, ¿quiere trabajar menos horas o cobrar 1.000, 1.100 o 1.200? Pues probablemente lo segundo. A lo mejor es lo primero, pero por eso tenemos que dejarla elegir en esas condiciones concretas si quiere menos horas o más salario. Pero ahora mismo, por desgracia, la economía española no está ni mucho menos ni para subir salarios ni para bajar horas. Bien, hemos analizado Podemos, vamos a continuar, pero Alfonso tiene una pregunta. Vamos a seguir con las medidas exóticas de los partidos. Hay un tema que siempre está sobre la mesa y del que nunca se habla: los horarios. Los horarios españoles, comparados con los horarios laborales y de vida cotidianos de otros países europeos, son o parecen desquiciados. Tenemos casi siempre jornada partida, hay un periodo muy grande en el medio del día que se dedica perdido, que se dedica a comer, se termina muy tarde. Habría que modificar nuestros horarios, que vienen, por cierto, desde que Franco consiguió el poder. ¿Habría que cambiarlos para que las cosas fueran mejor, o con estos horarios se puede seguir? Nacionalización de esos horarios que se ha pedido mucho. Yo desde luego no soy quien para decirle a la gente... Por ejemplo, en Estados Unidos los periodistas a las 5 están en casa. Igual que aquí. Yo el horario que quiera trabajar la gente o que prefiera trabajar la gente, la jornada que prefiera tener la gente, no lo sé. Hay gente que a lo mejor prefiere la jornada partida porque prefiere socializarse en la empresa y no volver a casa, y hay gente que sí que prefiere estar en casa antes que en el trabajo. Precisamente por eso aquí también habría que dejar libertad de elección. ¿Qué pasa? Todas las relaciones laborales en España están tremendamente encorsetadas tanto por leyes estatales, autonómicas y convenios colectivos. Por tanto, al final el margen de negociación para adaptarse a las situaciones particulares de cada trabajador y de cada preferencia y de la preferencia de cada trabajador no existe en este país. Tony, creo que también quería hacer una pregunta. Y sobre todo decir que por primera vez, yo creo que desde que
Ramón está aquí, voy a estar de acuerdo con él. O sea, la jornada de 35 horas fue un fiasco en los países que se intentó implantar. En Francia, incluso en los países nórdicos, que los sindicatos ahí son muy potentes, lo intentaron implantar. Pero sobre todo, ahora a mí lo que me sorprende es que Podemos haga esta propuesta porque también se refiere a los que no pueden trabajar 35 horas, porque estamos hablando de los que tienen contrato estable y de 40 horas, entre comillas, que tampoco son 40 horas. Pero una persona que trabaja 6 horas... Sí, que trabaje 35, oye, cojonudo, pero ¿eso cómo se hace? Porque claro, esa jornada laboral en estos momentos que tenemos un trabajo indefinido muchas veces, pero con unas jornadas de 6 horas a la semana... Claro, ellos lo que argumentan ¿han pensado en esa gente? Ellos lo que argumentan es, si reducimos el número de horas que trabaja cada español, quedarán horas disponibles para que el resto de españoles trabajen más. Y salario también. Porque, hombre, claro, pero entonces, has de bajar el salario para que eso sea así, para repartir, pero de todas formas hay profesiones que tampoco es tan fácil sustituir. Un cirujano, ¿qué vamos a hacer? ¿Colocar a cualquiera de cirujano reduciéndole las horas? O un periodista. En una cadena de, y en una cadena de producción también es impensable, porque a ver cómo efectivamente. Entonces, como muy bien decías, en Francia se implantó y fue un fiasco absoluto. Lo que se comprobó es que los salarios se estancaron durante una década, porque obviamente si tú les generas un sobrecoste a la empresa, luego la empresa dice, vale, muy bien, yo lo asumo, pero ya no te subo el salario. Además, el Estado, en el caso de Francia, subvencionó a las empresas para ayudar a hacer la transición y, por último, ya Sarkozy no abolió propiamente la jornada de 35 horas semanales, pero sí alargó el número de días máximos que se pueden trabajar por año, con lo cual, al final, el número de horas totales al año termina siendo la misma. Bueno, vamos a dejar esta medida que tú ves más improbable, un poco realista, propuesta por Podemos. En el contexto actual es una especie de suicidio. En cómo está nuestro país. Si tuviéramos pleno empleo, primero, si tuviéramos pleno empleo, se lograría sin necesidad de que el político dijera nada, pero incluso sería más racional que quien cree que lo tiene que hacer el político lo propusiera, pero es que con 5 millones y pico de parados es un disparate. Pues vamos a continuar, vamos ahora con otro de los partidos emergentes que tenemos en nuestro país y es Ciudadanos. ¿Cuál es la medida que tú, como economista, consideras que no es la más adecuada tal y como está nuestro país? No, es una que, por desgracia, comparten prácticamente todos los partidos políticos, lo que pasa es que la hemos destacado en Ciudadanos porque fue también de los que más sorprendió cuando la propuso, porque Ciudadanos se ha intentado vestir con un perfil más liberal, digamos, más amigable hacia la economía, hacia la acumulación de ahorro privado, y en muchos aspectos es así, más al menos que los otros, pero desde luego no en todos ni de manera muy acusada en los puntos de su programa. Entonces, restablecimiento del impuesto de patrimonio y sucesiones. Eso es, restablecer el impuesto de patrimonio y de sucesiones es un ataque directo al ahorro en este caso, de los madrileños, que es donde se ha propuesto más claramente restablecer el impuesto, porque en el resto de comunidades ya está, tanto PP como PSOE ya lo han hecho en su momento. En Madrid, afortunadamente, no se ha restablecido y parece que Ciudadanos quiere enmendar ese error, entre comillas. Nos cueste más caro las herencias que nos puedan suponer. Es decir, efectivamente, es un impuesto sobre la muerte. Cuando tú falleces y le dejas herencia a tus familiares o a tus amigos o a quien quieras, tienes que el heredero tiene que pagar un impuesto. El que recibe esa herencia. Eso es. Y luego patrimonio, que simplemente por tener un patrimonio tengas que pagar por ello. Lo que argumenta Ciudadanos es... Pero, Juan, al reducir el mínimo a 400.000 euros, insisto, afecta a la clase media. Eso Podemos. Ciudadanos, Ciudadanos, al parecer, no lo va a reducir, incluso habla de aumentarlo. Pero sí, Ciudadanos, Podemos efectivamente sí que ha propuesto reducirlo a 400.000 euros. Afecta a la clase media, o sea, eso de que paguen los más ricos es una falacia. Porque además también está hablando en el programa de eliminar bonificaciones en el impuesto de patrimonio, que se podría estar refiriendo a eliminar la exención por vivienda habitual, que hay una exención de 300.000 euros y claro, si te la cargas, ahí sí que entra ya estamos todos metidos ahí en el prácticamente todo. Pero en el caso de Ciudadanos no sería ese punto. Está claro que todo afecta, son los datos que iremos desglosando en unos minutos y precisamente hablando de uno de esos partidos que hasta hace poco, enseguida les contaremos si sigue creciendo, es Ciudadanos. Estamos hablando de ese cambio en el patrimonio. Efectivamente, Ciudadanos lo que dice es, vamos a restablecer patrimonio, pero solo para los superricos. Primero, esto tiene dos problemas. El primero es que al final los superricos también ahorran y ese ahorro es lo que permite financiar, por ejemplo, la creación de empresas, dar puestos de trabajo. Si tú te cargas esa acumulación de capital, si por ejemplo penalizas que vengan empresas o que la gente tenga su patrimonio en Madrid, pues la gente saca su patrimonio de Madrid, puede que no lo invierta en Madrid, etcétera, etcétera. Y luego, tengamos mucho cuidado con la trampa esta de
introducimos solo el impuesto de patrimonio para los más ricos, porque lo complicado en todo impuesto... ¿Cuál es el límite? ¿Dónde se establece? Claro, primero que ya el límite es muy arbitrario, pero segundo, lo complicado en todo impuesto es meterlo, es introducirlo, es aprobarlo. Una vez ya la gente asume que ese impuesto es legítimo, que ese impuesto está bien, ya ir bajando el límite es mucho más fácil. Pensemos que el IRPF, por ejemplo, se introdujo en la Segunda República con tipos del 1%. Y ahora el señor Montoro los ha llevado hasta el 52 y en algunas comunidades 56. Por tanto, lo complicado es meter la pata. Y una vez ya metes la pata en la puerta, ya puedes ir ganando terreno. Puedes ir abriendo esa puerta, Con lo cual, aunque al principio sea solo para los súper ricos y la gente diga, pues a mí no me afecta, les terminará afectando. El hecho de razonar en esos términos tan materialistas, en un sentido reduccionista de yo voy a votar a Ciudadanos porque les va a quitar más dinero a los ricos y no a mí, yo no quiero que a mí me quite dinero, pero que se lo quite a él, al final termina volviéndose contra uno mismo. Bien, hemos analizado Podemos, Ciudadanos. Vamos ahora con uno de los partidos denominados del bipartidismo. Vamos con el Partido Socialista, y una de las medidas que ha escogido Juan Ramón Rayo hoy para analizarla es una que, según tú mismo me decías, no ha aparecido mucho en los medios de comunicación. Efectivamente. Impedir la apertura de más universidades. A ver, el PSOE tiene muchas medidas, esta quizá no sea la más disparatada o la más imposible, pero desde luego me parece un disparate prohibir que se abran nuevas universidades. Pero habrá gente que diga, oye, mejor será tener en nuestro país 2 universidades buenas que 16 regulares. Totalmente de acuerdo. Oye, a Tony esta propuesta te la quiere comentar, pero bueno, vamos a dejar a Rayo. Pero, Rayo, antes de que contestes, aquí se ha comentado con escándalo que en Madrid, por ejemplo, hay 19 facultades de Derecho. Sí, pero es que la cuestión... Parece un poco mucho, ¿eh? No, pero si esto es lo que se logra compitiendo, es decir, lo que no hay que prohibir es que se abran nuevas universidades, porque uno puede llegar, montar una universidad mejor que las que hay y desplazar a las que existen. Yo no digo si hay muchas o pocas, probablemente haya muchas y de muy mala calidad. ¿Cuál es el problema? Que no se quiere prohibir solo la apertura de nuevas públicas, que podría ser una especie de ajuste presupuestario, sino que se quiere prohibir que si hay un grupo de inversores privados que quieran abrir una universidad en Madrid porque consideren que pueden prestar mejores servicios educativos, más baratos, más competitivos que los que están prestando otras universidades, que a ese grupo de inversores se le impida, se le prohíba abrir ese centro de estudios, esa universidad en Madrid. ¿Para qué? Porque estamos hablando de universidades tanto públicas como privadas. Efectivamente, Gabilondo ha dicho, no se va a abrir una sola nueva universidad pública o privada en Madrid. Si hay un grupo de inversores privados que quiere abrir una universidad porque cree que puede hacerlo mejor que las existentes, no somos nadie para impedírselo. Pero que eso afecta a la libertad de mercado. O sea, ya empezamos. Sí, totalmente. Es decir, pero ya de plano. Y además es una manera de proteger a los ineficientes que están. Porque si hay muchas y son malas, estamos diciendo, no va a entrar ninguno bueno que os desplace. Ya tenéis el mercado copado y repartido entre vosotros. Insisto, yo no estoy discutiendo si hay muchas o pocas. Probablemente haya muchas y malas. Pero justamente para purgar las malas necesitas poder permitir que entren nuevas de calidad. Tony. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, porque si hay nuevas que sean de calidad, yo creo que tiene que haber una mayor fiscalización por parte de la administración de que no cualquiera puede abrir una universidad privada, porque por el hecho, estarás de acuerdo conmigo, que sea privada no es buena, pero luego en la pública se han hecho barbaridades. O sea, porque hemos llegado a un modelo que casi en cada población tenemos una universidad. Ahí está la madre del... O sea, y dices, bueno, a ver, que en Cataluña hay universidades en Vic, en Manresa, en Olot, y dices, bueno, oiga, pero ¿qué me están ustedes diciendo? O sea, no podemos hacer pequeños cubículos que luego en ese curso, hay universidades en Cataluña que hay 4 alumnos por curso, que me parece una barbaridad. En vez de buscar la excelencia, y la universidad al fin y al cabo viene de universal, entre otras acepciones, de atraer a estudiantes de distintas partes, se ha puesto una universidad en cada pueblo de España. Es que cuando miras el ranking de universidades de se ha rebajado el listón. No estamos entre las 200 primeras, o sea, estamos ahí en unas posiciones pero, por ejemplo, en los centros de estudio privados, por ejemplo, Instituto de Empresa, IES, etcétera, sí estamos en el top mundial. Sí, en las escuelas de negocios. En las escuelas de negocios, claro. Pero porque son privadas y están desreguladas y por tanto pueden competir y adaptarse al mercado. Pero solo un matiz, el problema no es que haya muchas universidades en España, el problema es que hay muchas
que hacen de todo. Si hubiese una en Totalmente la capital de provincia, pero especializada, por ejemplo en Salamanca, pues filología hispánica, claramente. Pero el hecho de decir, no, si tenemos aquí universidad, tiene que dar todo el listado de carreras que hay en España. Entonces, Bueno, obviamente la calidad... Y porque no se premia la excelencia. El caso Rejón de Podemos ha visualizado cómo funcionan las universidades, donde no se mide por el mérito, sino por los departamentos, amigos, favores, etcétera, etcétera. El funcionamiento interno es lo que les hace mucho daño. Lo dicen los propios universitarios. Las universidades privadas cada vez más se están dando cuenta, porque al final, si no van los alumnos, no ganan dinero, se están dando cuenta de que tienen que ofrecer estudios que no están ofreciendo el resto y que sean más específicos y más particulares, adaptados al mercado. Ahora dinos muy brevemente la barbaridad que haya propuesto el PP y nos vamos al CIS, que es lo que nos tiene fascinados. Termina con eso, rápido al grano. ¿Qué barbaridad económica propone el PP? Bajar impuestos al mismo tiempo que recortar el gasto público. El PP, el tema es que no ha propuesto prácticamente nada. Por tanto, es difícil encontrarle un error porque no ha propuesto nada. Entonces, sin proponer nada, no hay errores. ¿Qué pasa? Pues el mensaje que se ha lanzado desde la campaña de la candidata Cifuentes es: vamos a subir o mantener el gasto público en los servicios, sanidad, educación. El verbo que ha empleado concretamente ha sido reforzar esos servicios, y luego vamos a bajar impuestos. Vamos a ver, Madrid tiene un déficit del 1,3% del PIB. Incumplimos el año pasado el objetivo de déficit, es decir, no estamos holgados a la hora de tener un margen presupuestario muy grande. Para reducir el déficit, eso de bajar impuestos y subir el gasto como que no cuadra. O subes impuestos y subes el gasto, o bajas el gasto y bajas impuestos, pero las dos cosas contrarias no se pueden hacer. Entonces, decir en campaña vamos a bajar impuestos y vamos a subir el gasto queda muy bien, pero desde luego no es en absoluto realista. Bueno, pues Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias. Tendrás que volver, porque hoy hemos visto las poco realistas, otro día tendrás que analizar con nosotros las más realistas. Yo daré un consejo que es: vota al partido que menos prometa, que será el que menos te decepcionará. No pues digo, es un buen consejo, no digo que haya que votar al PP, porque el PP, incluso sin prometer, decepciona, pero bueno, que cada uno, hay otras opciones que prometen menos. Que cada uno vote el que quiera, pero que analicen esos proyectos. Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y como comentaba Alfonso, hoy conocíamos ese CIS.